Hola, soy David de YouTube, estamos aquí con un nuevo episodio para Elige tu carrera con el sabio Juan. Esta vez estamos entrevistando a un estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes en segundo semestre. Entonces, espero les guste. Esta vez estoy entrevistando a... Santiago Giraldo Daza. Yo estudio ciencia política en la Universidad de los Andes. Actualmente estoy cursando, bueno, voy a pasar al segundo semestre, ya cursé el primer semestre, ciencias políticas. Pues ustedes verán, ciencias políticas en los Andes tiene un enfoque tanto nacional como internacional, pero tirando un poco más a desarrollo e introducción a política internacional, el origen de la política, las relaciones que hay hoy en día políticas y cómo se puede llevar a contextos, pues, de el día a día. Un ejemplo de ello, no sé, puede ser las tensiones que hay entre Rusia y Ucrania, muchísimas otras cosas y conflictos que están ocurriendo actuales, digamos que es como es el enfoque de política. Como tal, en términos de materias, puedo hablarles de las primeras o de los cursos primeros de primer semestre, que tienen tres enfoques principalmente. Uno, que es el de la introducción a la carrera. El de la introducción a la carrera es uno muy sencillo, pues son todos los conceptos básicos y teóricos que tienen que ver de acuerdo a la política, los autores principales y los fundamentos clásicos de la política, Estado, burocracia, nación, etcétera, etcétera. Eh, el segundo enfoque vendría a ser el investigativo. La universidad se desarrolla y amplía bastante como tal ese enfoque investigativo de la ciencia política, y ese se desarrolla en un curso denominado Cómo se conocen las ciencias sociales. Es un curso específico que se encarga de detallar y de mostrar pues todo el proceso de investigación que hay detrás de los diferentes proyectos de investigación en la universidad y en general en las ciencias sociales. No sé, por ejemplo, investigaciones sobre el conflicto armado, testimonios de paz, etcétera. Digamos que es un curso que forma a los estudiantes en términos de pues aprender a investigar socialmente. Y el otro enfoque vendría a ser el enfoque social. La universidad tiene un enfoque social y como tal la carrera en la Facultad de Ciencias Sociales tiene un enfoque social muy grande, y en este caso es una materia llamada individuo y sociedad, que es la cual trata prácticamente de notar cómo son las relaciones sociales en el día a día, cuál es la historia de las relaciones sociales, cómo se ha venido dando desde los procesos más grandes, pues desde la colonización de América y demás, hasta el día de hoy, y cómo eso refleja nuestra conducta y cómo eso se ve reflejado muchas veces en acciones políticas. Entonces, para resumir, la universidad en primer semestre tiene tres enfoques, los cuales son el introductorio, el investigativo y el social. Los tres me parecen súper, súper chéveres y son buenos. Pues, ¿cómo me he sentido en la universidad? La verdad, me he sentido bien. He conocido gente chévere, muy chévere, por lo menos en la Facultad de Ciencias Sociales uno conoce gente maravillosa, gente que siempre está dispuesto a ayudarlo a uno. Los mismos profesores tienen un carácter social muy grande y conocen que no todos los estudiantes pues tienen como los mismos problemas, sino que pues saben que como un estudiante puede tener problemas, puede tener dificultades y está en todo lo correcto. Por lo menos desde mi punto de vista en la Facultad de Ciencias Sociales es así. Entonces me he sentido muy bien. En términos de amigos y demás, también me he sentido bastante bien porque he hecho muchos amigos, a pesar de que la mayoría de mis amigos son becados en la universidad, porque sí tengo varios amigos becados, pues al igual que yo. También tengo amigos que no son becados y igual son súper chéveres, muy bacanos, en serio, chéveres. No me parece que exista como tal ese estigma de que uno va a los Andes y la gente es de cierta manera, sino que simplemente hay que encontrar a las personas correctas. Y ya. Em,
Pues presencialmente ha sido excepcional, únicamente pues que la universidad sí queda un poco retirada, pero ha sido muy, muy chévere. Presencialmente ha sido muy chévere porque la universidad ofrece muchísimos eventos y por lo menos en términos de lo social también ofrecen muchísimos. O sea, que a cada rato un conversatorio de paz, que a cada rato un conversatorio sobre, no sé, tal tema, etcétera. Entonces es como que muy chévere porque la universidad lo invita a uno a que asista a muchísimas cosas. Entonces presencialmente ha sido súper chévere. ¿Qué es ser politólogo? Politólogo es ser una persona que más allá de ejercer política, porque la gente piensa que ser politólogo es ser un político o ejercer como político o lanzarse a la política, ser politólogo significa estudiar la política, entender los fenómenos políticos, por qué ocurren, por qué se dan, cuáles son los mecanismos que hay detrás, entender la institucionalidad de un país y de otros, comparar políticas entre países para ver qué funciona en tal parte y qué no. Entonces, es solo un poco de todo lo que es ciencia política, pero ciencia política va más allá de ocupar un cargo público, va más allá de entender la política nacional, sino que es entender y estudiar los fenómenos políticos que existen hoy en día en nuestra actualidad. Son muchísimos. Uno se pone a pensar y en la cotidianidad, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, mínimo va a haber un fenómeno político porque estamos rodeados de ellos y es de toda nuestra incumbencia como saber por qué pasa eso, ¿sí? Porque eso me afecta a mí como ciudadano. Entonces, un politólogo hace eso, también se encarga de estudiar las relaciones sociales que existen en la actualidad, que existen en el día a día, de ver cómo funcionan, de ver muchas veces por qué existen conflictos, de ver por qué tal proceso no está funcionando en tal comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Em, Más allá de eso es entenderla. Más allá de postularse y demás, como he mencionado anteriormente, es entenderla y el proceso de entenderla desde un punto de vista profesional y de poder compararla con muchos otros aspectos, con los conceptos, con la teoría, con incluso los fenómenos sociales es maravilloso. De eso trata ser politólogo. Sobre el proceso de admisión, pues fue bastante fácil. Únicamente me presenté a la universidad con mi ICFES y pues ellos me admitieron. Pues, para ciencia política creo que el ICFES que exigen no es tan alto. Sí exigen un buen ICFES, pero pues tampoco es tan alto. Y realmente fue fácil. Ellos mandaron una carta de admisión y desde ahí ya se empezó a hacer todo el proceso. Entonces, como tal, fue chévere. Em, y finalmente, pues, ¿cómo ha sido o cómo es ser politólogo en Colombia? ¿Cómo es ser politólogo en Colombia? Y es una duda que muchos tienen porque la carrera como tal uno escucha y muchas veces la gente tiende a desmeritar o a dar menos o a pensar que ser politólogo es que no va a tener salida laboral, etcétera, etcétera. La gente tiende a tener esos pensamientos. Yo los tuve en algún momento, los sigo teniendo porque es normal. Es una carrera que es menos escuchada que las otras, como ingeniería, como medicina, etcétera, etcétera. Y en Colombia no se le suele dar un peso tan grande a las ciencias sociales, sino que es como un poco menos. Pero en Colombia, para que vean, ciencia política tiene un desarrollo muy grande, más del que uno suele ver aparentemente. Por lo que les mencionaba, uno piensa en ciencia política y piensa que, bueno, en lo único que puede ejercer es como en un cargo público o postulándose, etcétera, etcétera y demás. Pero hay muchísimos campos de acción. Uno puede ser consejero, uno puede ser analista, uno puede ser un investigador social, que esa es una de las más chéveres, investigar hábitos sociales y comunidades y relaciones sociales es de lo más chévere que puede haber relacionado al ámbito político. También puede trabajar uno con ONGs informativas, como de justicia, como muchísimas otras que pues valoran también el proceso de investigación para dar a comunicar los fenómenos sociales y políticos que existen en pues nuestra actualidad. Entonces, un politólogo puede hacer muchísimo. Tal vez en Colombia puede ser un poco complicado por lo que la gente le tiene un poco de estigma a la carrera. No, es que los politólogos no ganan tanto, no, es que los politólogos no van a conseguir trabajo. Son estigmas que tiene la propia gente y que puede que haga dificultuosa pues como esa iniciativa de, bueno, yo voy a estudiar esto, pero me da miedo no tener trabajo, etcétera, puede hacerlo dificultuoso. Yo lo pensé muchísimo, créanme que sí,
pero conforme uno entra a la carrera uno se va a dar cuenta que por lo menos en el ámbito de investigación y en el ámbito que les contaba de las ONGs, el campo es grande y lo mejor de todo que yo creo yo, pues que creo, es que es un campo que está muy relacionado con los intereses del politólogo. O sea, el politólogo siempre va a tener un interés social, pero al mismo tiempo político, es decir, de hacer algo, no solo quedarme en la teoría y ya. Y las ONGs y los ser científico social contempla eso, contempla conocer las cosas, pero hacer algo, tomar carta en el asunto. Entonces, sobre el aspecto laboral, creo que pues la gente le tiene estigma, pero no es tan malo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias de verdad por ese monólogo tan inspirador para los espectadores. Bueno, si los espectadores tienen más preguntas o dudas acerca de la carrera, ¿cómo se podrían comunicar con usted? Bueno, se pueden contactar conmigo a través de mi correo. Mi correo es santiagogiraldodas@gmail.com y Santiago lleva doble I. Muchas gracias por permitir la entrevista. Todos los enlaces de interés estarán abajo en la descripción. Y no te olvides de comentar qué carrera o universidad quieres que aparezca en el próximo video. Hasta la próxima.